aspirantes a un espacio en el nivel medio superior. Bueno, vamos a comenzar la revisión y antes de eso vamos a procurar aprovechar las fortalezas de la plataforma, ¿sí? Y entonces yo le preguntaría a Eliyá que nos comparta, por favor, qué se le viene a la mente o en qué piensa cuando escucha la palabra historia de México. O bueno, historia, a ver, vamos a empezar por historia. ¿Cómo, cómo? Sí, con qué relacionas tú la palabra historia de México? Ah, los acontecimientos o sucesos que han pasado en el país a lo largo del tiempo. Bien, pudiera ser. Isaí, ¿cómo complementas esta primera definición de tu compañero? ¿Sí estamos Pues ahí, Isaí? con la vida que pasaron nuestros antepasados, con todo esto de los presidentes y sus orígenes. Muy bien, correcto, bien. A ver, Sofía. Pues la identidad nacional y todo lo que ha pasado en México y Ajá, los sucesos. muy bien, todo lo que ha pasado en México, correcto. Tristán, Pues yo pienso que vamos a ver lo que los acontecimientos que vivieron nuestros antepasados pues ahora sí que de México. ¿sí? Perfecto, bien. Samantha, La cultura mexicana a través del tiempo. la cultura, bien, es buena también. Y terminamos con Leonardo. Pues narrándolo cronológicamente todos los sucesos que hubo en México. Cronológicamente, bien, pudiera ser. Nos faltó Alejandra, Alejandra Gutiérrez. Pues es todo eso de que todo lo que ha pasado México y todo eso Muy en el bien, pasado. pues más o menos, ¿verdad? Tenemos la noción de lo que es la historia. Y algo importante en esta sesión es que cada uno de ustedes tiene un contexto familiar distinto. Todos tenemos historias de vida distintas, incluso podemos crecer, vivir, desarrollarnos, convivir con mismos sujetos, me refiero a la familia, y tener intereses y gustos distintos. Y esto tiene que ver por el contexto, el medio ambiente, las amistades, los estímulos que recibimos del exterior. ¿Qué son los estímulos? Los mensajes que recibimos del exterior, ¿sí? Historia, compañeros y compañeras, no se reduce únicamente a escuchar batallas, a escuchar nombres de personajes, a escuchar fechas cronológicas, como nos comentaban, sino que la historia nos sirve para hacer un ejercicio de revisión de lo que pasó, por supuesto. Ajá. En el momento tenemos que hacer un esfuerzo cuando hablamos de fechas o de acontecimientos históricos. No podemos someter estas acciones o estos hechos, estas decisiones, no las podemos someter a una valoración o a un juicio desde el año 2025, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como ustedes lo ven, las generaciones son cambiantes, la sociedad del ser humano es cambiante. Hoy ustedes no tienen los mismos gustos que tenían hace 5 o hace 10 años, ¿cierto? Y en 5 años seguramente algunos intereses, algunas inquietudes ya no van a ser las mismas que tienen ahora. Y ese es un ejemplo de la dinámica cambiante del ser humano. Entonces, cuando nos acercamos a los contenidos históricos, a los hechos históricos, punto número uno, tenemos que hacer el ejercicio por centrarnos y ver los hechos, ¿sí? No es válido, lo dicen los especialistas, no es válido meter de más el corazón, ajá,
por algún periodo histórico. Nos tenemos que centrar en los hechos, nos tenemos que centrar en las fuentes, ya veremos un poco más adelante qué son las fuentes, no crean que son aquí como las que tiene su compañera Samantha, ¿sí? Únicamente las que avientan agua, sino que para eso están, y los podemos ver, los podemos estudiar, los podemos revisar, y hay algo muy interesante. Todos los hechos humanos tienen diversas lecturas, diversas interpretaciones. Cada uno de nosotros tiene diversas formas de entender la realidad, diversas formas de entender el mundo que estamos viviendo. Y eso seguramente ya lo han platicado en su escuela. Tiene que ver con la famosa subjetividad y la objetividad, ¿sí? Entonces, cuando entremos a esta revisión de hechos o sucesos y momentos dentro de la historia, vamos a hacer un esfuerzo por identificar lo que sucedió. No si estamos a favor de ciertos personajes, si estamos a favor de ciertos grupos, simplemente vamos a centrarnos en lo que sucedió y vamos a ver, en el caso de México y en el caso de la humanidad, cómo muchos de estos aspectos históricos que podríamos considerar que quedaron en el pasado, siguen vigentes, ¿sí? Uno de estos hechos así clarísimos es el de decirle a otra persona aguas. Por ejemplo, Leonardo, tú has escuchado que hay grupos de personas que para llamar la atención o alertar a alguien le dicen aguas, aguas, ¿sí o no? No mucho, pero creo que sí. Ya no mucho. Bueno, alguien que sí tenga esa referencia de que si vas en la calle y alguien te grita aguas, ¿para qué es, compañeros? A ver, Para alertar. para alertar, ¿no? Así como de ya no des un paso más porque puede ser catastrófico, ¿sí? Y este hecho de gritar aguas y tener cuidado se remonta, compañeros y compañeras, al periodo del México virreinal, ¿cierto? No había drenajes, por supuesto. Ustedes saben que los procesos de conquista, porque miren, esta revisión histórica tiene que ser también muy vigente, y ya no podemos hablar que todo el territorio fue conquistado al mismo tiempo. Me parece que ese es uno de los elementos que a veces hace falta revisar en la escuela, en la educación formal. Por supuesto que cuando hablamos de la conquista de México Tenochtitlán es un punto de quiebre, es un parteaguas en la historia del territorio en el que hoy está nuestro país. Pero ojo, si este curso se estuviera dando en Yucatán, o si se estuviera dando en Oaxaca, o si se estuviera dando en Sonora, en Baja California, nos obligaría a hacer esta lectura. Muchas veces en el centro del país, compañeros y compañeras, tenemos todavía la inercia o la tendencia a centralizar lo que sucede, ¿sí? Y cuando hablamos de la conquista de México, pues no fue un solo hecho, no fue una sola batalla, ¿cierto? Fue un largo periodo, y yo les puedo decir, y lo vamos a revisar más adelante, que hubo regiones del territorio nacional que en el siglo XIX todavía estaban en pugna entre los mestizos o lo que se conoce también como los colonos y los pueblos originarios, los propietarios auténticos de la tierra. Entonces, estos son los hechos a los que me refiero cuando digo que debemos tener cuidado y debemos ser observadores. Por supuesto que este curso tiene la finalidad de reafirmar los conocimientos que seguramente ya tienen, ¿sí? Que probablemente los tienen almacenados en algún rincón de la mente, y que pues lo que nosotros queremos hacer es refrescarlos. ¿Para qué? Para que al momento de presentar su examen, pues ustedes los puedan tener frescos y puedan contestar de manera adecuada. La imagen.
Como un juguete, no sé, un arma. Exactamente, un arma, ¿verdad? Eh, el sistema en el que vivimos, pues hoy obliga a estarnos preparando constantemente para una batalla, ¿sí? Y por eso aquí yo tengo mis armas, porque en este momento yo les hago la invitación a que ustedes hagan de cuenta que están entrando al círculo romano, ¿sí? Que se van a enfrentar a los gladiadores más fieros, más despiadados, y que están ustedes en este momento en un entrenamiento, ¿sí? Pero que este entrenamiento les puede ayudar para consolidar su carrera universitaria o para tomar decisiones pues, que los puedan ir separando de la educación académica, de la educación formal. ¿Por qué? Pues simplemente por la edad que tienen. Ya son unos jóvenes que comienzan a tener inquietudes propias de la biología, propias de la naturaleza, y que no necesariamente la edad biológica la guiamos o la llevamos de la mano con la edad cognitiva, ¿sí? Este año, justamente este año, ustedes se van a enfrentar a una dinámica interesante, pero quienes hagan su examen y queden en alguna prepa de la UNAM, pues prácticamente están garantizando su acceso a la educación superior. Una ahijada que tiene 21 años entró al CCH y que creen que por pase directo pues ya está en la UNAM, ¿no? Entonces es una etapa decisiva. Yo sé que a veces a su edad pues todavía no se dimensiona correctamente o las a largo plazo, pero seguramente con el acompañamiento de sus padres ustedes podrán dimensionar esto que les digo, ¿no? Entonces vamos a hacer de cuenta, compañeros y compañeras, que nos estamos preparando para una batalla donde necesitamos llegar lo mejor entrenados posibles para esta situación, ¿sí? Vamos a dividir este curso en dos áreas. Nos vamos a centrar en la historia de México y posteriormente vamos a reflexionar sobre la historia universal. Que reflexionamos esto porque toda la construcción del conocimiento, jóvenes, toda la construcción del conocimiento pasa por este crisol, por esta laminilla de separación. Probablemente todos conocemos a quien estudió sociología o antropología o historia o psicología, ¿sí? O ciencias de la educación. Y por el otro lado conocemos quién estudió química, quién estudió física, quién estudió matemáticas, electrónica. Bien, el debate del mundo toma una fuerza sobre el uso de la razón, el uso del pensamiento en el siglo XVIII, ¿sí, jóvenes? Y en el siglo XVIII se observa la necesidad de identificar estas dos grandes áreas del conocimiento. Antes, lo que hoy entendemos como ciencia, antes se le llamaba filosofía, jóvenes. Ahora, ¿qué es la ciencia? Ojo, ¿cómo podemos definir a la ciencia? La ciencia es el conjunto de conocimientos sistematizados. Ajá. Es todo aquel conocimiento que se somete a un método, ¿cierto? A un método ¿qué es un método? A una serie de pasos para nosotros poder llegar a una conclusión. Hay ciencias sociales, también llamadas ciencias blandas, y hay ciencias naturales, también llamadas ciencias exactas. Y hace ratito, recuerdan que les hablaba yo de la objetividad y la subjetividad. ¿Sí se acuerdan de eso? Más o menos. No se acuerdan muy bien de Sí, eso. creo que es. Sí. Bien. A ver, vamos a hacer un ejercicio. ¿Por qué? Me parece importante, ojo,
yo les voy a decir, yo soy de las ciencias sociales, ¿sí? Mi perfil va más de la mano y se ha desarrollado, se ha cultivado en las ciencias sociales. Eh, por lo regular, los profesionistas o los expertos de las ciencias exactas o de las ciencias naturales no ponen mucho detalle en revisar, ¿sí? Todo lo que engloba a los hechos científicos, sino que ellos van a la operatividad, van a meter las manos, van a experimentar, van a buscar resultados, ¿sí? Se meten al terreno de lleno. Por eso es necesariamente fundamental que logremos identificar qué son las ciencias sociales y qué son las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque ustedes, con el paso del tiempo, ahorita todavía no es tan definitorio, pero con el paso del tiempo, un ejercicio de autoconocimiento les tiene que llevar a tomar una elección profesional. Y ya ustedes decidirán si se quieren ir a la rama de las ciencias sociales o a la rama de las ciencias naturales, de las ciencias exactas. Y pues no podemos comenzar el estudio de la historia si no hacemos esta pausa, ¿cierto? Porque entonces damos por hecho que historia, revisar historia, estudiar historia, es lo mismo que estudiar física o estudiar química, pues porque no la dan en la escuela, ¿sí? Y no necesariamente es así. Se tiene que hacer esta identificación de los dos tipos de ciencias. Ahora bien, pusimos en el debate, pusimos en la imaginación una palabra, compañeros y compañeras, que todos entendemos, todos sabemos que cuando alguien dice amor, hace una evocación a un sentimiento. Puede ser amor a la pareja, puede ser amor a la novia, amor al amigo, amor al deporte, sí, es un sentimiento que desarrollamos. Pero fíjense qué curioso, y aquí viene un ejemplo muy burdo, si ustedes quieren, que nos puede ayudar a entender la objetividad y la subjetividad, ¿cierto? La objetividad, jóvenes, es algo que no cambia, ¿sí? No debería cambiar. Tendría que permanecer tal y como fue. El amor fue la palabra objetiva que yo dije, pero la interpretación que cada uno de nosotros dio de la palabra es la subjetividad, ¿sí? La forma en cómo nosotros recibimos y entendemos el mundo es una forma subjetiva de la realidad. Y aquí viene lo más interesante. No todos los seres humanos entendemos la realidad de la misma forma. No a todos los seres humanos nos interesan las mismas cosas, ¿sí? Y conforme vamos creciendo, conforme vamos teniendo gustos, intereses, vamos conociendo prácticas deportivas, vamos conociendo libros, vamos conociendo programas, ¿sí? Diversas cosas. Es aquí donde yo les decía, nuestra percepción de la realidad va cambiando, va cambiando. En las ciencias sociales, la historia es una de ellas, tienen como tarea fundamental hacer estas revisiones, a veces muy interesantes, pero cuando tu perfil no es dentro del área, pues pudieran, recuerdo, yo tengo un hermano mayor, ¿sí? Que se llama Cuitláhuac, y él en una ocasión me dijo, pues es que la historia nada más es decir lo que pasó y lo que otros ya dijeron, ¿no? Entonces, pues sí, pero aquí la riqueza del hecho es que con base en las fuentes, porque acuérdense que estamos hablando de ciencias sociales, entonces no se vale solamente suponer o solamente inventar, no. Cada estudio
tiene que ir acompañado de su documentación y de su experimentación, ¿cierto? Y en cambio, las ciencias naturales, jóvenes, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo aquí mi pluma. ¿Sí se alcanza a ver mi pluma? ¿Sí? Sí. Bueno, a ver, todos hagamos el ejercicio. Agarren su pluma, pónganla así frente a la cámara y a la de 3 la vamos a dejar caer, ¿eh? ¿Sale? 1, 2. A ver, otra vez. 1, 2. ¿Sí? Si nos la podemos pasar así toda la tarde y ustedes creen que en algún momento la pluma va a dejar de descender, compañeros y compañeras, No, no, ¿verdad? En todo momento va a descender. Bueno, bien. Si nosotros queremos estudiar el cuerpo humano, vamos a encontrar órganos diferentes dentro del cuerpo humano, Elías. Tú y yo tendremos órganos diferentes. No. Pues no, porque el cuerpo humano es el cuerpo humano, ¿cierto? En el caso de la física, ¿no? Estas leyes, pues yo no soy muy conocedor de la física, pero en algún momento podrán cambiar las leyes de la física, chavos, compañeros, compañeras. Pues, no, Posiblemente. pues ya sería una nueva ley, ¿no? O sea, las leyes que ya existen, pues ya existen y en todo caso, pues ya se estaría desarrollando una nueva ley, ¿no? Vamos, a donde quiero llegar es que las ciencias naturales son conocimientos que se comprueban por medio de un experimento y básicamente es el método científico. Y aquí, ¿a quién encontramos aquí? La química, la física, la biología, las matemáticas, ¿sí? Lo que decimos se llama ciencias duras por el resultado. Vamos a tener un mismo resultado si hacemos un mismo procedimiento. En cambio, en las ciencias sociales, si nosotros queremos reflexionar sobre la independencia de México, habrá quien coincida con los realistas, quien coincida con los insurgentes, quien coincida con otros sectores, y entonces ya vamos a tener a la mano diferentes opiniones de un mismo hecho, ¿cierto? Sí, correcto, gracias. Entonces, miren, por eso es que la historia merece un análisis, como yo les decía, tenemos que partir desde el contexto. Si nosotros ya nos encontráramos en el 2085 o en el 2125 y quisiéramos hacer un estudio sobre cómo eran los teléfonos en el 2025, la historia, ¿sí? La historia se vale de elementos que le den información. Estos elementos que le dan información son imágenes, pero también son videos, ¿sí? Pero también, ¿qué creen? Que son los mismos artículos. Espérenme, no hace poco fui a una región de Jalisco, donde se vivió un elemento interno que se llamó la Guerra Cristera. A ver, espero que alcancen a ver ustedes. ¿Qué observan aquí, compañeros? ¿Sí se alcanza a ver o no? Sí, es una bala. Exacto, ¿sí? Entonces, estos instrumentos, estas balas, pues obviamente no se manufacturaron, no se hicieron, no se construyeron con la idea de, en su momento nadie dijo, oye, en el 2025 Cuautli va a estar dando clase de historia y necesita material que mostrarle a sus alumnos. Pues ¿sabes qué? Hay que hacer estas balas para que se las pueda mostrar, ¿no? O, por ejemplo, los tlacos eran la moneda que daban en las tiendas de raya, ¿no? En las haciendas. Ahora, ¿cómo podríamos conocer los tlacos en el 2025 cuando ya incluso se está hablando de dinero electrónico
Ah, pues mira, sí, así eran los tlacos. Oye, una herradura de burro, ¿cómo eran las herraduras de burro? Ah, mira, ¿y cómo sabemos que es herradura de burro? Pues por el tamaño, por la dimensión. Entonces, él y ya, compañeros y compañeras, las fuentes para estudiar la historia son imágenes, documentos, libros, textos, instrumentos de la vida cotidiana, ¿sí? Que nos arrojan información, ¿cierto? Si el día de mañana, Eliyah, tú que haces deporte, algún nieto tuyo, algún hijo tuyo, quisiera conocer cómo era el uniforme con el que tú hacías tu deporte, pues podrá buscar imágenes del equipo o bien podrá preguntarte si tienes guardado algún uniforme. Algo bien importante en las ciencias sociales, compañeros y compañeras, bien importante en las ciencias sociales, es el testimonio oral, lo que nos platican los viejos, ¿sí? Entonces, en esta primera sesión, les vamos a dejar su primera actividad. Y la primera actividad es, todos, espero que todos tengan contacto con su abuelo o con su abuela. Y en este primer momento, la tarea es que les pregunten si conocen de dónde vienen los padres de sus abuelos y de sus abuelas, ¿sí? Si ya no tienen abuelos o abuelas, bueno, pueden hacer el ejercicio con sus papás. ¿A dónde quiero llegar? La idea es que cada uno de ustedes para la siguiente semana ya tenga claro si sus abuelos o sus abuelas han radicado siempre en la zona centro del país o sus descendientes, ¿verdad? Que también se mencionó el asunto de los descendientes, o si es que por alguna causa, algún motivo, se tuvieron que mover de su estado, de su ciudad, de su comunidad de origen hacia la ciudad por cualquier situación. ¿Esto con qué finalidad, muchachos? Ah, pues miren, ahí les va. Bien sencillo. Todos los seres humanos que hoy respiramos y vivimos somos producto de un suceso histórico. En algún momento nuestro papá y nuestra mamá se conoció y decidió que con esa persona que había encontrado, que se había cruzado, iba a darle vida a un ser, ¿sí? Puede ser, lamentablemente, pues en el país estamos ante una situación social compleja, puede ser que papá no viva en la casa o mamá no viva en la casa, pero siempre es importante, jóvenes, conocer nuestro origen, ¿sí? Saber incluso cuáles fueron las condiciones en las que nuestros antepasados tuvieron que salir de su ciudad de origen, porque eso nos va a ir dando identidad, ¿sí? Eso nos va a permitir conocernos y nos va a permitir conocer también el contexto en el que de pronto papá, mamá o los abuelos se vieron obligados a tomar ciertas decisiones. Si nosotros logramos ir madurando esta idea, van a ver que va a ser más sencillo hacer una revisión histórica de lo que ha sucedido, ¿sale? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Sí, no entendí muy bien la actividad. Pues nada más preguntarle a tus abuelos. ¿Tú todavía viven tus abuelos? Sí, Ah, perfecto. Entonces es llegar con ellos y preguntarles dónde nacieron, si saben dónde vivieron sus papás. Probablemente te digan, no, pues yo nací aquí, que yo me acuerde, nací aquí. Entonces aprovechar para preguntarle, oye, ¿y qué me quieres platicar? A ver, cuéntame una anécdota, ¿sí? De tu historia, porque una de las fuentes más interesantes de la historia precisamente es conocer los testimonios de los protagonistas, ¿sí?
Hoy todos ustedes están escribiendo su historia, hoy ustedes son protagonistas de su propia historia y lo que vamos a estar revisando en estas sesiones es precisamente de qué forma se van generando los contextos históricos y cómo es que hoy tenemos un territorio que llamamos México, qué ha pasado en este territorio y seguramente poder identificar algunos hechos históricos con mayor claridad. ¿Sí? ¿Les parece bien?